regla de la termodinámica que habla de la conservación de la materia. Que nosotros siempre la hemos escuchado por ahí, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se, muy importante, transforma. ¿Por qué nos interesa esto? Eso significa que los elementos con los cuales yo comencé en los reactantes tienen que ser la misma cantidad que los productos. Pueden cambiar en su naturaleza, en el sentido de cómo están repartidas. Aquí va a quedar separado, por ejemplo. Sin embargo, la cantidad de elementos, la cantidad de materia, la cantidad de masa que posee en este caso el hidrógeno y el cloro, tienen que ser iguales tanto del lado de los reactantes como del lado de los productos. Entonces vamos a revisar esta reacción de acá abajito. Veamos y revisemos qué tipo de reacción podría ser. ¿Ya? En este caso nos damos cuenta primero que el tipo de reacción no es una síntesis, no es una descomposición. Este oxígeno que estaba acá eran dos oxígenos, hay uno de ellos que se cambió a la izquierda, y este hidrógeno que estaba acá, hay un par de ellos que se cambió a la derecha. ¿Ya? O este hidrógeno que ya no existe acá en el primer reactante, sino que, o sea, en el primer producto, en este de aquí. Entonces aquí lo que yo tendría sería un doble desplazamiento. Vamos a borrar un poquitito para que quede libre esa parte. Habiendo sabido esto, ¿cómo vamos a trabajar? El método más sencillo para poder trabajar es el método del tanteo. ¿Qué vamos a hacer con este método del tanteo? La idea es, como dice el mismo nombre, ir probando, ir tanteando. Entonces, nosotros al ir tanteando, ir probando estos elementos, lo ideal es ir viendo la cantidad de moléculas a las cuales yo debo modificar. Recordemos esto. Existen los coeficientes y estos coeficientes van a ser números que pueden modificar la cantidad de elementos que yo poseo. Por ejemplo, aquí tengo el hidrógeno. Cuando no hay ningún número en el subíndice a la derecha en la parte inferior, es como que hubiera un 1. Cuando no hay ningún número a la izquierda, también es como que hubiera un 1. ¿Qué me define esto? Este hidrógeno, si yo lo represento como un dibujo, es una molécula de hidrógeno. Si este hidrógeno yo ahora le coloco un 2 chiquitito acá abajo, me dice que en sí hay 2 hidrógenos en total, sin embargo la representación de este hidrógeno es así. Son 2 hidrógenos que están juntos y es una molécula de un hidrógeno biatómico. Sería muy distinto que yo tuviera solo esto. ¿Cómo se representa eso? 2 moléculas de hidrógeno, pero cada uno una molécula solita. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo un 2H3. En total, ¿cuántas moléculas de hidrógeno tengo? Este 2 multiplica el 3 y tengo 6. Pero en este caso, nosotros los podríamos dibujar de esta manera. H, H, H. Ahí hay una molécula. H, H y H. Y aquí está la otra molécula. Y esa es la diferencia que se van representando. En sí, por ejemplo, si yo hiciera esto, ¿cómo lo representaría? 3 moléculas, en este caso, de un hidrógeno diatómico. Sin embargo, en la naturaleza sí es muy distinto este con este. Pero en la cantidad de hidrógenos comparten lo mismo. 6 y 6. Entonces hay que tener harto ojo con eso. ¿Qué es lo que me interesa a mí? El número total. ¿Dónde tengo? Aquí lo tengo. Entonces el método del tanteo va de la siguiente manera. Yo voy a ir contando la cantidad de reactantes que poseo. En este caso carbonos, yo tengo 1. Hidrógenos tengo 4. Y oxígenos tengo 2. Voy hacia el otro lado. Acá carbonos tengo 1. Si observo, ¿están equilibrados? Sí, excelente, ningún problema. El problema es que hidrógenos tengo 2.
Ahí ya tenemos un problema grave. Y oxígeno tengo 2 más este 1 que tengo acá, tengo 3. Tampoco me calza esa parte de mi ecuación. Y yo lo que necesito para cumplir con la regla es que tanto el lado izquierdo de los reactantes como el lado derecho de los productos sean iguales. Para eso, ¿cómo los voy a modificar? Colocando el numerito afuera de la molécula. No puedo colocar índices acá abajo. Los voy a marcar como para que se vea. A ver. Aquí tengo el lapicito. En este lugarcito de acá no puedo modificar. Lo único que puedo modificar es aquí. La cantidad de moléculas a las cuales yo voy a trabajar en mi reacción química. Porque puedo cambiar completamente la molécula. No es lo mismo tener CO que tener CO2. Pero sí es lo mismo tener 2 CO2 a un CO2. La molécula es la misma. La cantidad es la que cambia. Esto es lo que yo no puedo hacer, modificar con ese número pequeñito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí yo puedo elegir partir con cualquiera de los dos, el hidrógeno o el oxígeno. Vamos a partir por el hidrógeno y el método de tanteo se trata de eso. Yo les recomiendo que siempre vayan a estos números, hidrógeno y oxígeno, a estos números, a estos elementos. Y así intentar igualar estos elementos primero, y lo más probable es que los otros elementos van a venir por arrastre, entre comillas, y se van a balancear solitos. Probemos con el hidrógeno, porque el oxígeno es un número impar. Vamos a ver si me da solo con el hidrógeno el poder calzar. Acá tengo 4 y aquí tengo 2. ¿Por qué número lo tendría que multiplicar para que me dé esos 4? Podría colocarle aquí un 2. Al colocarle ese 2, el hidrógeno va a cambiar, el de este lado, y ahora de 2 vamos a pasar a 4. Pero ojo, este 2 va a afectar tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y va a multiplicar el 1 imaginario que yo tenía aquí en ese oxígeno. Entonces pasé ahora de tener un oxígeno a tener 2. Y ese 2 de oxígeno se va a sumar con este 2 de oxígeno. Y ahora voy a pasar a tener 4 de oxígeno a este lado. Y el carbono no lo modifiqué, así que se mantiene constante. Vamos a este lado. Tengo los 4 y los mantuve. Tengo el 1, que hasta ahora no lo he modificado. Y vamos a ponerle verde. Voy muy bien con estos. Pero este de aquí ahora tengo 2 oxígenos y aquí tengo 4. ¿Cómo lo puedo modificar ahora? Vamos a jugar donde está el oxígeno y le vamos a colocar un 2. 2 por 2, 4, y ahora paso a tener 4 oxígenos. Si voy revisando, excelente, tengo 4 oxígenos en la parte de los reactantes y 4 oxígenos en la parte de los productos. Y así voy jugando. Y muchos de ustedes que yo creo que, por ejemplo, se les va a acomodar. Vamos a ver si me calza, lo puedo hacer aquí. El hacerlo de inmediato encima de la reacción química. Aquí tengo 2 hidrógenos, 2 oxígenos. ¿Cómo lo modifico? Para que me dé 2, modifico acá con un 2. Me dan los oxígenos, pero se me aumentaron los hidrógenos. 2 por 2, 4. ¿Cómo lo puedo modificar? 2. Y ahí lo tengo. Check. Bueno. Pero hay otras personas que nos confundimos un poquito más y para eso es importante dejar el espacio, que yo se los voy a dejar en la prueba, y puedan trabajar de esta manera para poder organizar y ordenar bien la imagen o la distribución mental que nos hacemos de los números, porque más de alguna ocasión no nos van a calzar y voy a tener que, en vez de rayarlo, lo voy a borrar. Lo puedo borrar acá. Lo voy a borrar, voy a tener que borrar todo y volver a comenzar, o borrar una parte y luego volver a comenzar, y para eso es mucho más cómodo tenerlo de esta manera distribuido. La idea, obviamente, para poder dominar este tipo de balance de ecuaciones es trabajarlos y ser repetitivo e ir aprendiendo algunas reglas, que era lo que yo les decía del hidrógeno y del oxígeno. Si tengo número par y número impar, buscar un número que tengan en común. Por ejemplo, aquí los dos pueden llegar a 6. El 2s y este 2 por 3. Pero en este caso, al haber balanceado el hidrógeno, ya nos quedó el oxígeno mucho más sencillo de balancear. Por eso es importante que vayan practicando con estos ejercicios que les dejé acá. Además de este método del tanteo, que es ir probando de alguna manera este número que yo debería colocarle al frente de la molécula, yo les voy a subir otro videito
en el cual vamos a ver un poquitito el método algebraico, que es un poco más complejo a nivel matemático, pero es mucho más seguro a nivel de resultados. Así que eso, pequeñines, espero que con esto le haya quedado un poquito más claro todo este tema bien cortito del balance de ecuaciones y el tipo de reacciones químicas, y sobre todo aprovechen de avanzar con estos ejercicios. Ya yo voy a ver si en un ratito más les grabo sobre el método algebraico para el balance de ecuaciones. Así que eso, un abrazo, chicos.